a pesar de que sea a través de esta distancia, pero bueno, es el nuevo método de vernos. Realmente queríamos compartir con ustedes algunas definiciones. Yo, cuando hablaba con el despacho y con los encargados de la parte de comunicaciones, me interesaba como alinear conceptos con ustedes para poder entender mejor el panorama. La epidemia, con toda seguridad, ha hecho que mucha gente tenga que ir por caminos para poder entender cosas que eran comunes entre nosotros los médicos, pero aún los aspectos epidemiológicos dentro del mundo médico no son comunes ni siquiera para los médicos. Entonces, vamos a hacer énfasis en alguno de ellos. Obviamente no pretendo abarcar todos los aspectos de la epidemiología, pero sí quería que entendieran algunas cosas básicas que creo que les pueden dar luces o les pueden dar caminos por donde investigar, donde buscar más información, que es parte de lo que queremos hacer al final del día de hoy, ¿no? De tratar de que se lleven un mensaje y tratar de entender las cosas, al menos como lo estamos viendo nosotros. Pero voy a partir de conceptos que son bastante generales y bastante básicos para nosotros en términos del área de la salud. Entonces, con esto voy a empezar. Entonces, bueno, básicamente, como les dije, vamos a hablar de definiciones y consideraciones para medios de comunicación. Esto pudiera ser una clase de epidemiología o de inmunología básica para estudiantes, pero creo que todos tenemos que ir adelantando un poco en ese sentido. Va muy orientado a dos conceptos fundamentales. El primero, el tema de las pruebas, y el segundo, relacionado a cómo se interpretan esas pruebas y qué significan, qué simbolismo tienen. Entonces tenemos que pasar algunas cosas básicas. Los tipos de pruebas que hay en el mundo hasta ahora, eso va a ir cambiando por las que disponemos. Hay dos grandes tipos de pruebas. La primera de ellas, que es esta lámina, son lo que llamamos las pruebas basadas en antígenos. Para nosotros, antígeno es el agente vivo, en este caso un virus. ¿Okay? Las pruebas de antígeno detectan partes de la estructura del virus, que es una estructura compleja, como vieron en la imagen anterior. Ella puede detectar la estructura molecular, el código genético, pero puede detectar, las pruebas basadas en antígenos pueden detectar proteínas de las estructuras virales. Inclusive, eventualmente pueden medir receptores. El virus es una estructura compleja que tiene esa forma cilíndrica, que tiene, como toda célula, tiene elementos dentro de ella, pero tiene elementos en la superficie también. Entonces, dependiendo de qué tipo de prueba se utiliza, las pruebas, para ser más eficientes, detectan una parte de la estructura o su estructura molecular. En la que disponemos en el mundo hasta ahora es lo que llamamos la prueba de PCR, que significa reacción de polimerasa en cadena, por su acrónimo en inglés. Creo que tengo un ruido de atrás, creo que hay que silenciar el resto de los micrófonos porque si no tengo feedback y suena como si estuvieran escribiendo un teclado. Entonces, la reacción de polimerasa en cadena, ojo, es importantísimo no confundir con otra prueba de diagnóstico que utilizamos mucho en enfermedades infecciosas, que también la llamamos PCR, que es completamente diferente, que lo que mide es inflamación. ¿Okay? Que se llama proteína C reactiva. Tiene el mismo acrónimo, pero significan cosas completamente diferentes. Por lo tanto, deberíamos decir siempre, en este caso, que hablamos de PCR piso RT, que es proteína, reacción de polimerasa en cadena en tiempo real, o PCR real time, que es como se debe definir. Esta prueba, que es una prueba molecular, detecta la estructura genética del virus. Esta prueba requiere entrenamiento especial, laboratorio con capacidades especiales. No cualquier laboratorio en Venezuela o en el mundo puede hacer la prueba de reacción de polimerasa en cadena. Requiere unos insumos específicos que se llaman primers, requiere unos aparatos especiales que se llaman termocicladores y unos extractores de ADN. Básicamente lo que hace la prueba es que una vez que tiene un material genético,
Eh, una vez que tienes material genético, extraes el ADN o el ARN, en el caso de este virus que es el ARN, y la parte del ARN la pones a reaccionar contra un test que detecta la estructura general del virus. Seguimos teniendo feedback. Edward. Ok, Sí, Francisco, por favor, apaga el micrófono. Gracias. ok. Continúa, doctor. Entonces, para hacer esta prueba de reacción en cadena necesitas, como le dije, un laboratorio que tenga esas capacidades. No cualquier laboratorio, ni cualquier clínica privada, ni cualquier hospital está en capacidad de eso. Necesitas un personal entrenado que sepa de biología molecular y que tenga una serie de insumos para poder hacer la prueba. ¿Okay? Otro tipo de prueba que se va a poner de moda quizás en las próximas semanas es lo que llaman un POC o Point of Care. Son pruebas que detectan antígenos, estamos hablando que detectan el virus primariamente, pero son pruebas rápidas que detectan antígenos, que detectan virus. Hay un par de laboratorios, Roche tiene uno, y hay un par de ellos más que están esperando certificación internacional y aparte y por el CDC de Atlanta. Y esta prueba que se puede hacer en teoría a los pies del enfermo, no requiere muchas cosas, requiere la máquina con la que se hace es una máquina como es el tamaño como de un printer, necesitas algo de experiencia en laboratorio, pero no requiere un procesamiento especial. ¿Okay? Con esta muestra detecta también parte de la estructura molecular, puede detectar proteínas, puede detectar receptores y con un laboratorio más o menos básico que tenga el equipo es un equipo de solución completa, o sea, tú pones la muestra, tiene un proceso y ella dentro de la máquina hace todo el proceso y genera un resultado más o menos en unos 50 minutos a una hora. Una prueba rápida, pero que detecta antígenos. ¿Ok? Es muy importante esta definición. Y hay algunas otras pruebas, inclusive algunas que estamos desarrollando en medicina tropical, que son en base a proteómica, no vamos a entrar en esto ahorita, pero para que sepan que hay un proceso de elaboración de pruebas rápidas que tienen que ver con antígenos y también con anticuerpos. Yo creería que en pocas semanas va a haber disponibilidad de estas pruebas de point of care. Ellas van a tener costo muy probablemente, porque han sido diseñadas por grupos de desarrollo que son de laboratorios privados. Entonces, es lo que quizá vamos a ver en algún momento ahora en adelante. Ok. Y los segundo tipo de pruebas, antes hablamos pruebas de antígeno, ahora vamos a hablar de pruebas de anticuerpo. El anticuerpo es una sustancia que produce nuestro sistema inmunológico, fundamentalmente nuestros glóbulos blancos, ante la presencia de un antígeno o de un agente vivo. Todos los agentes vivos que atacan al ser humano producen una reacción inmunológica de anticuerpos. Unos producen más, unos producen menos, unos lo producen más rápido, otros lo producen más tardíamente, pero es parte de la naturaleza del sistema inmune humano. El sistema inmune humano no solamente produce inmunoglobulinas, que son estos anticuerpos, sino produce una cantidad muy grande de otros factores, interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 8, factores de necrosis tumoral, óxido nítrico, digamos, hay una parranda de elementos de la inmunología muy compleja, que responden ante la presencia de un agente vivo, en este caso un virus. ¿Qué es lo más básico que hacemos? ¿Cómo funciona el sistema inmune del ser humano? Cuando el agente vivo entra a nuestro cuerpo, la primera tipo de reacción inmune que producimos es una respuesta inmune rápida, no especificada. Es como lo que yo llamo cuando le explico a los estudiantes, es como la infantería, ¿ok? Que quizás no tienen un entrenamiento súper sofisticado, sino la idea es que es una primera respuesta rápida. Eso se llama inmunoglobulina M, M de mamá, y lo abreviamos utilizando las siglas IgM, que implican inmunoglobulina M. La primera respuesta a inmunoglobulina M, habitualmente en la mayoría de los agentes vivos, o en respuesta a los agentes vivos, se produce después del quinto, sexto, séptimo, octavo día, varía un poco con los agentes, pero esa es la respuesta rápida. Posterior a esa respuesta rápida, después les voy a enseñar una caricatura que yo hice para explicarles,
se produce una cosa que se llama inmunoglobulina G. ¿Ok? Esta inmunoglobulina ya no es la infantería, sino es la aviación o la armada, un poco más técnica, un poco más elaborada, y se supone, en términos generales, en la mayoría de los virus pasa así, que la inmunoglobulina G, que ya tu sistema inmunológico detectó qué tipo de anticuerpo es, ya sabe que es un virus, sabe que tiene una especificidad, sabe que tiene una estructura. La inmunoglobulina G intenta producir unos anticuerpos que protejan a la persona más tardíamente y durante mucho más tiempo. ¿Okay? Esa es la lógica de la inmunoglobulina G y así funciona básicamente la inmunología básica del ser humano. Como le dije, hay otra cantidad importante de inmunoglobulina, de otros elementos que se miden en la sangre que tienen que ver con inmunidad, pero estos son los más importantes. Aparte de esto, que son elementos medibles, son anticuerpos, los glóbulos blancos son los elementos formes, son las estructuras, ¿okay?, físicas que hacen patente la inmunidad. Por lo tanto, de alguna manera, los glóbulos blancos que producen a su vez las inmunoglobulinas son como el elemento del cuerpo o la estructura que produce o que tienen que ver con la inmunidad. No son la única, pero son las más importantes. ¿Qué pasa con las pruebas de diagnóstico? Ya lo vamos a ver, que las pruebas de diagnóstico basadas en anticuerpos, algunas de ellas pueden detectar discriminadamente inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, pero hay unas que producen indiscriminadamente inmunoglobulina G y M como un todo, ¿ok? Estas pruebas detectan anticuerpos humanos que se produjeron ante una respuesta determinada o una respuesta específica, ¿ok? Son anticuerpos contra coronavirus o anticuerpos contra sarampión o anticuerpos contra herpes o anticuerpos contra dengue. X, los anticuerpos son específicos o bastante específicos contra el virus, pero por ser una respuesta un poco burda, pueden eventualmente inclusive confundirse. Por ejemplo, si tú tienes infección por otros virus que se parecen, otros coronavirus, es posible que estas respuestas marquen coronavirus genéricamente. Hay que ver el tipo de prueba específicamente y varía de prueba a prueba, si esta prueba qué especificidad tiene para detectar COVID-19 o si se puede confundir con otros coronavirus eventualmente. ¿Okay? Entonces, tenemos dos tipos de pruebas, pruebas de antígenos y pruebas de anticuerpos. Ok, ¿cómo hacemos el diagnóstico de los pacientes con coronavirus o qué es lo que hay disponible hasta el momento? Depende mucho del timing en el cual usted le está haciendo la prueba al paciente. ¿Okay? El tiempo en el cual se produce esta respuesta inmune, y aquí voy a explicarles esto con una caricatura. Lo primero que pasa en la línea roja es que tenemos un virus. ¿Okay? El virus tiene una actividad en el cuerpo humano, entra, el virus necesita meterse dentro de las células del cuerpo humano, en el caso de COVID y las células respiratorias, utiliza la maquinaria estructural de las células del sistema respiratorio para replicarse. Él no puede replicarse solo. Es imprescindible que utilice un huésped. Y el huésped, en este caso, es el humano. Utiliza las células del humano, produce gran cantidad de virus que se esparcen y esos son los que se replican y esos son los que contagian. Posteriormente le dije que hay una inmunoglobulina M, que es la línea punteada verde, que es la respuesta de nuestro sistema inmune contra el virus. ¿Okay? Esa, tanto la respuesta del virus como la respuesta de la inmunoglobulina M tienen unos momentos, no tienen la misma concentración todo el tiempo. Como producto de la respuesta inmune, IgM, IgG y todas las demás cosas que se producen, se supone, empieza a haber una interacción entre el virus y nuestra inmunología. Y en la mayoría de los casos, con la excepción, por ejemplo, del VIH, hepatitis C, hepatitis B, que son virus que tienen actividad crónica, este sistema inmune tiende a matar al virus progresivamente. Se producen dos fenómenos diferentes. El virus o nuestras células tienen una codificación genética capaz de producir muerte programada, ¿ok? Y los anticuerpos producen una ayuda y eso hace que el virus progresivamente se vaya muriendo. Hay una interacción entre nuestro sistema inmune y el virus, y nuestro sistema inmune termina matando al virus, ¿ok? Termina bloqueándolo y el virus solamente, por eso la línea roja va bajando progresivamente, desaparece del cuerpo humano. Posterior a que aparece la inmunoglobulina M, aparece la inmunoglobulina G, que les dije, la segunda, más robusta, más tardía,
aparece más tardíamente, y en teoría debe producirnos anticuerpos que nos protejan, si no de por vida, al menos por algún tiempo determinado. En el caso específico de COVID-19, esta información no está disponible. No sabemos si los anticuerpos clase IgG, inmunoglobulina G, van a durar de por vida, por meses, por semana o por día. Todavía no tenemos esa información. Hay una información preliminar, quizás la podemos dejar para las preguntas, pero este gráfico explica el concepto de inmunología básica que tiene que ver con las pruebas. Por lo tanto, ¿cuál es el momento de hacer el diagnóstico de prueba con antígenos? Vale decir PCR, los primeros 7, 8, 9, 10 días, porque es el momento donde está el virus. No tiene sentido hacer una prueba con virus en este momento donde ya no hay virus porque no va a detectar virus, ¿ok? Entonces, en los primeros días de la enfermedad, es el momento para detectar, es el momento de detección del antígeno y es donde se usa la reacción de polimerasa en cadena o PCR en tiempo real. Una vez que pasa esa primera fase, ¿okay? Tenemos una segunda fase, que es la fase de detección de antígenos, ¿okay? En la fase de detección de antígenos es el cuadro rojo, empezamos a detectar la inmunoglobulina M que empieza a subir y posteriormente puedo detectar la inmunoglobulina G. La prueba rápida en Venezuela que está disponible hasta el día de hoy, que es una prueba de antígeno, es una prueba serológica, no es capaz de discriminar la inmunoglobulina M de la inmunoglobulina G. Por lo tanto, la respuesta es un pool diagnóstico de inmunoglobulina M con G, no la diferencia de forma activa. Por lo tanto, eso tiene unas implicaciones muy importantes desde el punto de vista de la clasificación del paciente que tiene una prueba rápida positiva, porque depende del momento en que se lo estás haciendo. Si tú haces una prueba temprano, en este momento, muy probablemente vas a detectar IgM, que indicaría infección aguda, pero si tú la haces tardíamente, en este momento, vas a detectar inmunoglobulina G, probablemente lo que estás midiendo más que infección es inmunidad, que es justo lo contrario, que la paciente tiene anticuerpo o el paciente tiene anticuerpo, pero no necesariamente infección aguda. Por lo tanto, la detección de prueba rápida por anticuerpo indiscriminado de IgM con IgG no es capaz de discernir claramente si el paciente tiene una infección aguda o el paciente tiene anticuerpo, ¿ok? Y eso es muy importante que entiendan este momento. Se genera un segundo componente de las pruebas y es lo que llamamos el periodo de ventana. En la medida que en esta fase, que van de los primeros 6 o 7 días, que yo no tengo anticuerpos clase IgM, si yo hago una prueba rápida, aunque sea indiscriminada de IgM con IgG, la probabilidad de detectar el virus es 0 porque no detecta virus, pero la capacidad de detectar anticuerpos es este poquito que está aquí, ¿ok? Por lo tanto, las pruebas rápidas tienen lo que llamamos un periodo de ventana que aproximadamente va los primeros 7 días de la enfermedad o los 7 días que el paciente tenga síntomas. Imagínense cuán difícil se complica esto o se pone esto cuando el paciente no tiene ningún síntoma y puede tener virus. Es difícil predecir cuál es la prueba que tienes que hacer porque no sabes en qué periodo de la enfermedad te estás moviendo. Y puedes hacer una prueba en un momento de la enfermedad que quizás no tenga necesariamente una explicación clara en el contexto de lo que tenemos. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud recomienda, sigue recomendando, no ha cambiado esa recomendación, que la prueba de diagnóstico de infección aguda debe ser y debe mantenerse la prueba de PCR en tiempo real porque es la que es capaz de detectar el virus, no los anticuerpos. Esa prueba tiene lo que llamamos una sensibilidad del 95%, quiere decir que yo detecto a los que son realmente positivos en un 95% de las veces. Hay un 5% de posibilidades de que una persona teniendo virus, el PCR no lo detecte y diga negativo y el paciente es realmente positivo, ¿ok? En cambio, la prueba rápida, que aquí en Venezuela se ha puesto el acrónimo de PDR, no entiendo por qué, pero es como lo ponen, en particular lo van a ver en los documentos oficiales del Ministerio de Salud, tiene una sensibilidad en los primeros 7 días de 60 a 65%. ¿Qué quiere decir eso? Que un 35%, 40% de los pacientes que tienen virus en los primeros 7 días no salen positivos por la prueba rápida, ¿ok? Por lo tanto,
son los que se llaman unos falsos negativos. Son pacientes que teniendo virus, la prueba rápida sale negativa y el paciente no puede ser clasificado de una manera idónea de que tiene una infección aguda. Entonces, en general, para el momento actual, es importante resumir que la prueba que mejor tiene capacidad de diagnóstico para pacientes agudos son la PCR, y las pruebas serológicas o pruebas rápidas son útiles para detectar anticuerpos, no necesariamente infección aguda. ¿Cuál es la utilidad que yo le veo en este momento a las pruebas rápidas? Que se están haciendo, por ejemplo, en Norteamérica, y están haciéndose en Francia, están haciéndose en algunos países europeos, para detectar la condición de inmunidad. Porque si la prueba rápida que detecta inmunoglobulina G te da positivo, quiere decir que tú estuviste expuesto al virus, no puede decir cuándo, estuviste expuesto al virus y tienes anticuerpos, por lo tanto, debes tener protección contra el virus para que no te pueda dar. Entonces, si vamos ahí a una fase de liberalización de la cuarentena, y yo puedo hacer una prueba rápida en mi trabajo que detecte quién tiene anticuerpos, la persona que tenga anticuerpos tipo IgG, es muy importante eso, es una persona que no va a tener riesgo de infectar a nadie porque ya pasó por la enfermedad. Y más bien está protegido, tiene un carnet, por ponerlo de alguna manera, de protección, al igual que producen las vacunas. Si hubiera una vacuna de COVID en este momento, nosotros medimos la efectividad de la vacuna midiendo anticuerpo tipo IgG. Sería la forma de saber que la persona tiene inmunidad. En función de eso, tenemos como 3 tipos de personas que son clasificadas en base a las pruebas. ¿Okay? El primero es un caso confirmado. El caso confirmado es una persona que tiene un PCR positivo y puede tener o no puede tener síntomas. La mayoría tienen síntomas, pero hay personas que pueden tener PCR positivo aún sin síntomas, que se llaman los portadores asintomáticos. ¿Qué es lo que se llama un caso probable en una definición que no ha sido bien explicada por el Ministerio de Salud? Lo van a ver en un documento más adelante. Son aquellas personas que tienen prueba rápida positiva, tengan o no tengan síntomas. Como les dije, en Venezuela, la prueba rápida positiva no diferencia inmunoglobulina M de inmunoglobulina G, por lo tanto, no podemos saber si es una infección aguda o es una persona que tiene anticuerpos. Y lo que llamamos clínicamente un caso sospechoso es aquella persona que tiene manifestaciones clínicas sugestivas de coronavirus y además o asociado puede tener un contacto de alto riesgo. Esto del contacto cada vez se va difuminando más porque después de casi 5 semanas de cuarentena, el riesgo de contacto o de viaje al exterior es mínimo en este momento. En todo caso, el contacto es una persona que está, por ejemplo, tu esposa fue un PCR positivo, fue un caso confirmado, y esta persona es un contacto de un caso positivo, por lo tanto, se denomina un caso sospechoso al cual habría que hacerle pruebas. Uno de los elementos más importantes que yo quiero transmitirle hoy, que quiero que se lleven, es cómo se mide una epidemia, cómo se monitoriza una epidemia en la mayoría de los países del mundo. Yo siempre utilizo el símil que estar en una epidemia es como estar en una tormenta, dentro de un avión, en una tormenta, y nosotros somos los pilotos. ¿Okay? El sistema de salud es el piloto y tú vas en medio de una tormenta muy importante. Mientras más grande es la tormenta, más grande es la epidemia, y yo voy de un sitio a otro en un avión. Bueno, quiero que se imaginen ese escenario. Yo quisiera, siendo el piloto del avión, tener el mayor número de instrumentos posible, porque viendo para afuera no voy a ver nada, que me permitan aterrizar a buen resguardo en un sitio seguro. Para lo tanto, y modernamente, los aviones tienen brújula, GPS, transponder, información satelital, o sea, tienen varios instrumentos que miden diferentes cosas o que miden cosas parecidas, que la única función que tienen es saber dónde estoy, a dónde voy y cuándo voy a llegar. Entonces, la brújula funciona de una manera, el GPS funciona de otro. Todos tienen información en relación a dónde estoy y a dónde voy, pero la generan de formas diferentes. ¿Qué hace la epidemiología? Hace exactamente lo mismo. Tenemos una primera curva, que son la curva de los casos confirmados, ¿ok? Es una definición muy clara, el que en Venezuela, el que tiene PCR positivo. Pero podemos tener los sospechosos, que son aquellas personas que tienen una clínica compatible. No necesariamente el timing de los sospechosos ni el tamaño de los sospechosos
coincide con los casos confirmados. Pero son curvas que deberían estar relacionadas o deberían ser parecidas. Tengo el de los casos probables, que son aquellos pacientes que le hice prueba rápida. Cuando hago una prueba rápida, voy a tener unos pacientes con prueba rápida positiva, unos pacientes con prueba rápida negativa y eventualmente algunos pacientes con prueba rápida indeterminada, que el resultado que yo veo no es suficientemente claro. También voy a tener diferentes eventos. Voy a tener pacientes fallecidos que tuvieron el diagnóstico, en el caso de Venezuela en este momento son 10, personas que tenían PCR positiva, estaban hospitalizadas y fallecieron, pero voy a tener unos pacientes que están fallecidas y tienen un diagnóstico probable. Por ejemplo, el paciente llegó a un hospital, tenía dificultad respiratoria, lo conectaron a un respirador y se murió antes de las primeras 24 o 48 horas. No hubo chance de hacerle, porque llegó el viernes en la madrugada, no hubo chance de hacerle ni prueba rápida ni prueba de PCR, pero el paciente tenía una placa y tenía unos síntomas compatibles y es posible que haya tenido contacto o no ha tenido contacto. Ese paciente tiene un diagnóstico probable por clínica y falleció y no tenemos un diagnóstico de confirmación. ¿Okay? Ese caso es probable. En buena ley, deberíamos hacerle autopsia o al menos biopsia o tomarle muestra a todos esos casos respiratorios que fallecen porque pudieran ser coronavirus. Pudieran ser otras cosas también, es verdad. Pudiera ser una neumonía por neumococo, por otros gérmenes, por influenza. No lo descarta, pero la única forma que tengo de certificarlo es que yo tome una muestra de ese paciente y por una prueba de alta sensibilidad, vale decir PCR, yo diagnostique la enfermedad, aún post-mortem. Y finalmente, hay otro elemento que llamamos vigilancia sindromática. Es algo que se ha venido agarrando fuerza en el mundo, que significa que yo vigilo personas que tienen infección respiratoria en las comunidades. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a pesar de que no hago una prueba, si yo tengo una epidemia tan grande como esta, yo tengo un ruido en las comunidades de infecciones respiratorias, eso debe ser un proxy, a pesar de que todos, el 100%, no sean coronavirus, eso de tener un proxy puede ser un indicador que nos indique, o que nos, perdone la redundancia, que nos diga cómo va la epidemia en términos de timing. ¿Ok? Entonces, todos estos son instrumentos de manejo de una epidemia que nosotros deberíamos tener para ver, ellos tienen diferentes momentos en el cual una vigilancia es más importante, en otra vigilancia más importante. ¿Por qué es importante tener todos los instrumentos funcionando? Porque puede llegar un momento en el cual los casos confirmados por PCR se haga logísticamente inútil o difícil. Por ejemplo, es lo que está pasando en España hoy. En España, dada la magnitud de la epidemia que llega a los hospitales, perdió sentido hacerle una prueba de PCR a todo el mundo. Y el que parezca que tiene síntomas compatibles se define como un caso sospechoso y se cuenta como un caso de coronavirus. ¿Okay? El conteo depende de la definición de los países. Y la definición de los países no es igual en todas partes. Como vieron en China, o si no lo saben, un poco para informarlo, en China fueron cambiando la definición a medida que fue pasando el tiempo. Al principio eran solamente los que tenían PCR positivo, posteriormente eran todos los que tenían definición clínica, al final de la epidemia dejaron solamente los PCR positivos. Entonces, las definiciones pueden ir variando en el momento, pero el timing de la epidemia puede mandar sobre qué defines tú como un caso de coronavirus. En un momento puede ser solamente PCR, porque hay pocos casos, pero llega un momento que puedes tener suficientes casos y diga, mira, ¿sabes qué? Todo el que llegue a la emergencia, que tenga clínica incompatible, para mí va a ser coronavirus y lo contabilizo como tal para la contabilización final. ¿Por qué es importante la contabilización? Porque es la única forma de saber en qué momento de la epidemia estamos. Si estamos subiendo, si estamos establecidos, si estamos bajando o si la epidemia se acabó. No hay ninguna forma de saberlo si no contamos. Es muy importante tener ese contagio. Entonces, aquí les comparto un documento, que es un documento del Ministerio de Salud, que es los criterios del egreso hospitalario, lo que llaman alta clínica, en pacientes que son COVID positivos y el caso probable, entre paréntesis, les repito, es un documento del Ministerio de Salud que nos hicieron llegar, por lo tanto creo que es público, un caso probable en aquel paciente que tiene prueba rápida positiva definido como probable. De ahí yo asumo que hay una definición de caso probable basada en una prueba rápida positiva. Entonces lo que quiero decirles es que para darte de alta a los pacientes,
que han tenido PCR positivo tienen que tener PCR negativos consecutivos para que el paciente pueda ser ingresado a su casa y sale de alta clínica, pero no en alta epidemiológica. Para tener una alta epidemiológica tiene que estar 14 días más después que es dado de la alta clínica para ser considerado no infectante. Entonces, aquí tiene la consideración de paciente positivo por prueba rápida positiva, caso probable, es decir, una persona que tiene solamente una prueba rápida positiva, pero no tiene PCR, ¿qué hacer con ese paciente? ¿Okay? En el caso de que tenga síntomas, hay que tomarle prueba de PCR, pero puede tener PCR negativo. Entonces, él considera qué hace con los pacientes que tienen prueba rápida positiva con PCR negativo, pero sigue estando con la definición de lo que se llama un caso probable. Nosotros revisamos la data para tratar de esclarecer un poco qué está pasando en Venezuela con todos esos resultados. Esta es la data que está en Worldometer, es la misma data que tiene Johns Hopkins, nos metimos a la base de datos de Johns Hopkins y bajamos esta tabla que está en internet, ustedes la pueden consultar porque es libre. En esa tabla está actualizado el número de casos de los países de la región, ¿ok? ¿Por qué utilizar los países de la región? Bueno, porque nosotros estimamos que esta región está más o menos en el mismo periodo de enfermedad, a diferencia de Europa, que ya tiene por lo menos un mes y medio de adelanto, y ni hablar de China, que tiene casi 2 meses y medio de adelanto. Entonces, creo que tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No es justo que comparemos el número total de casos y pruebas realizadas de una persona que lleva 1 mes y medio viendo más casos y haciendo más pruebas en relación a América, que está en una fase un poco más temprana o más reciente, por ponerlo de alguna manera. Entonces, de esta tabla sacamos algunos datos, más allá de los números totales, quiero que revisen algunos datos comparados con Colombia. Cuando Colombia dice que hace 71.500 pruebas, está hablando de PCR en tiempo real, prueba de antígeno, ¿ok? Lo chequeé en el Ministerio de Salud colombiano, hablé con personas en Colombia, y cuando ellos hablan de 71.000, hablan de PCR. Venezuela, en el reporte, según la información que se ha liberado oficialmente, hay 347.000 pruebas. Esas 347.000 pruebas están mezclando PCR con pruebas rápidas, porque no hay forma humana, es imposible humanamente, que nosotros hayamos hecho 347.000 PCR. Ya sabemos la capacidad por diferentes fuentes, tanto información que liberó la OCHA, información que liberó un artículo de Reuters recientemente esta semana, pero además en el portal de BTV reportaron que han hecho 5.969 pruebas de PCR. He liberado esa información hace unos cuantos días, un par de días, creo que fue el domingo o el lunes, en relación a una declaración de uno de los voceros oficialistas. Entonces, cuando se comparan las pruebas por el número de pruebas por millón de habitantes, supuestamente si divides 347.000 entre 30 millones, vas a tener 12.000 pruebas por millón, que es el más grande de la región. Pero, repito, esto está fundiendo las pruebas rápidas con las pruebas de PCR. Si lo dividimos entre las pruebas de PCR, que es lo metodológicamente correcto, que es lo mismo que hace Colombia, nosotros, Venezuela, estaría en 198 pruebas por millón y Colombia en 1.400 pruebas por millón. Pasamos del primer lugar al último lugar, ¿ok? Y creo que es un error metodológico poner aquí pruebas rápidas con PCR, porque no es lo que recomienda la OPS y no es lo que hacen la mayoría de los países cuando reportan el número total de pruebas. Entonces, creo que aquí hay un error metodológico que, en definitiva, lo que hace es termina confundiendo. Pero no solamente eso, hicimos algunas otras cosas y comparamos el número de casos por millón de estos mismos países. Y vemos que, según los datos reportados por el PCR, que son los 298, voy a insistir en eso, 298 son pacientes que tienen PCR positivo, ¿ok? Venezuela tiene 9.6 casos por millón, Argentina tiene 76, Colombia tiene 88 y Ecuador, Perú y Chile están en el orden de los 600, Brasil tiene 223 casos por millón. Todos estos basados en PCR, ¿ok? Venezuela tiene 9.6. ¿Qué significa eso en términos de lo que yo llamo las fracciones importantes, los numeradores
y los denominadores. Venezuela tiene 298 sobre 5.969 PCR realizados, y eso genera estas curvas que están en el Ministerio de Salud. Les recomiendo que vean esta página, no la había visto yo, la vi recientemente anoche, en el cual se van actualizando los datos por día. Esta es la curva de casos nuevos, ¿ok? Esta es la curva de casos positivos, refiriéndose a PCR, ¿ok? Total de PCR, y estos son lo que llaman los casos activos. No sabemos qué significa esa definición, pero me imagino que es la gente que está hospitalizada y que no está egresada o que no está curada por alguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos 347.000 o eso menos 5.900 de pruebas rápidas que nunca hemos dicho o nunca hemos sabido cuál es el numerador de esa fracción. ¿Cuántos casos positivos han sido por prueba rápida? ¿Qué te diría cuántos casos probables hay? Y generaría una cinética similar a estas de casos probables que te va a dar de alguna manera una figura de la epidemia diferente a esta, pero que también son importantes porque es otro instrumento de medición de la epidemia. No es el único, es uno complementario al de los casos confirmados. Y obviamente ustedes verán que hay una diferencia muy importante en términos numéricos en hablar de casos confirmados por PCR sobre 5.900, de casos positivos por prueba rápida sobre 347.000. ¿Ok? Entonces, eso es un elemento súper importante. ¿Qué hay en Venezuela o cuáles son las pruebas que hay en Venezuela? PCR. En principio se nos informó que se está utilizando los kits que trajo la OMS, que hasta la información que tenemos de la OMS equivalía a 6.000 pruebas, ¿ok? Eso es hecho con una cosa que se llama el protocolo de Berlín, por el kit que trajo OPS. Ese protocolo implica que tú en primera fase descartas otras causas de infección viral, por ejemplo influenza, y si es negativo, baja al protocolo de Berlín y hace la prueba de coronavirus. Si el protocolo de Berlín te da positivo para influenza H1N1 o influenza H3N5 o para influenza o otros virus respiratorios, no va a ser coronavirus. ¿Okay? Se queda en el primer término y no va a la segunda prueba. Como le dije, según información que tenemos de OPS, alrededor en Venezuela a este momento deberían haber unas 6.000 pruebas que pareciera corresponder con las 5.900 que dijo Jorge Rodríguez que liberó BTV esa información. Se nos ha dicho que China ha traído PCR, pero en el momento actual no sabemos si los PCR que están utilizando son los primers de OPS o los primers de China, o empezaron con OPS y cambiaron a los de China. No lo sabemos. No tenemos ninguna información de cuál es la metodología que se está utilizando en este momento. Las pruebas rápidas que se están utilizando es un test rápido de anticuerpos indiscriminado que se llama Benflo, es lo que han estado viendo por ahí. Es probable que algunos de ustedes inclusive se lo hayan hecho. Es una prueba china que está en la estructura de certificación, no certificación técnica, es una certificación de buena pro. ¿Qué significa eso? Que OMS conoce las prácticas del laboratorio que lo produce, mas no ha hecho una certificación en tiempo real o con verificación con casos de la sensibilidad y especificidad de esa prueba. Eso es lo que dice el certificado de Organización Mundial de la Salud, y hay una lista larga de pruebas verificadas. Importante, no detecta diferencialmente IgM, hace un pool de IgM y IgG específico contra coronavirus. Entendiendo que en la mayor parte del mundo hay una de las pocas cosas que tenemos en conclusión, o que se sabe, es que la efectividad de las medidas de cuarentena están muy ligadas de la mano, están muy unidas a el número de pruebas que hace y detectes la mayor cantidad de positivos. Hicimos con la data de Johns Hopkins, hicimos una corrida para verificar si había alguna relación entre los países que hacen mucho PCR contra los países que hacen poco PCR por millón. Entonces, en el eje horizontal está el número de test realizados por millón de habitantes, y en el eje vertical está la pendiente de la curva de cada uno de los países. ¿Qué significa eso? Que estamos estimando, según una ecuación matemática, cómo ha ido subiendo el número de casos. No es el valor total de la última semana, sino más o menos cómo ha sido la pendiente de crecimiento
de cada uno de los países que nos da una mejor idea de si ha habido un crecimiento rápido o un crecimiento lento. Entonces, en definitiva, estamos comparando crecimiento rápido o crecimiento lento contra millón de pruebas, número de pruebas por millón. Y hicimos 2 modelaciones con todos los países. Hicimos una segunda modelación donde sacamos a Cuba y a Brasil, porque es lo que en matemática llamamos outliers. Están muy lejos de la distribución. Está Cuba por aquí y está Brasil por aquí. Entonces, sacamos a Cuba y a Brasil y obtenemos una recta bastante establecida o bastante estereotipada, donde encontramos que los países que tienen crecimientos acelerados de su curva están muy relacionados con hacer muchas pruebas de PCR por millón, ¿ok? Mientras que Venezuela está en este lado, que tiene una curva no tan empinada, pero hace pocas pruebas de PCR por millón. Ya hay un concepto general, que la mayoría de los países que han detectado síntomas y están asociados con mejor control de la epidemia son aquellos países que tienen muchas PCR por millón, porque pueden detectar mayor número de casos. Por lo tanto, la moraleja para nosotros es que hay una correlación elevada, eso no implica causalidad, pero hay una correlación elevada entre hacer muchos PCR contra hacer pocos PCR. Y, digamos, teleológicamente es fácil entender que mientras más pruebas hace, más gente detecta positiva. En Venezuela, como ustedes saben, solamente el Instituto Nacional de Higiene hace la prueba de PCR y según nuestras estimaciones, dividiendo 5.900 pruebas entre los días que tienen hacer PCR, eso te da un promedio de 85 a 95 pruebas diarias. Esa es la capacidad máxima que tiene el Instituto Nacional de Higiene. Por lo tanto, técnicamente, pensamos que debe descentralizarse las pruebas de PCR o aumentar la capacidad del Instituto Nacional de Higiene de 100 a 1.500 al día, cosa que físicamente creo que no es posible. Por lo tanto, creo que lo más viable es hacer que tengas 10 o 15 laboratorios en el país que puedan hacer la prueba y generar la información que necesitamos, inclusive que hay en varias zonas de Venezuela. Hasta donde nosotros sabemos, por información que nosotros mismos hemos levantado, hay al menos 8 laboratorios en el país que tienen el entrenamiento, la certificación y equipos de base, los termocicladores, los extractores, para hacer este tipo de pruebas. Necesitarían los primers, que es como la base de, o sea, tú puedes hacer que tengas una olla, pero si no tienes huevo no puedes hacer una tortilla. Entonces, estos laboratorios tienen la olla, tienen la electricidad, tienen la cocina, tienen el entrenamiento, pero necesitan los insumos para hacer la prueba, que es lo que nosotros llamamos los primers. Entonces, creo que es importante porque entender esta dinámica nos va a dar un mejor entendimiento de qué significan los casos positivos en Venezuela, cuáles son las potenciales fortalezas y las potenciales debilidades, y por eso pensamos que, al igual que otros países de la región, sería muy beneficioso, tanto para la monitorización como para el control de la epidemia, poder tener mucho más casos de PCR, que es lo que hicieron Singapur, Corea del Sur, Japón y Taiwán. Son los países que han logrado un mejor desempeño en el tema del control de coronavirus, y fue porque hicieron muchísimas pruebas. Lo mismo Alemania. Alemania en la segunda semana estaba haciendo algo así como 50, 60 mil pruebas diarias y llegaron a hacer casi 4 o 5 millones de pruebas en 2 o 3 semanas. Fue muy intenso lo que se hizo en Alemania en términos de pruebas PCR. Ojo, siempre estoy hablando en este momento de PCR. Entonces, bueno, con esto termino y abriremos la discusión para las preguntas. Perfecto, doctor Julio. Están en el orden de preguntas la colega Leona Ivette de BPI, luego Mariana Souquet de Efecto Cocuyo, tercero Luis Miquelena de Runrunes, y cuarto creo que Vivian Sequera de Reuters. No sé si es así cuarto, pero Leona Ivette, puedes iniciar. Bien, gracias, Edward. Doctor, buenos días. Entonces, entendiendo toda la explicación que nos acaba de dar y lo último que nos acaba de decir, ¿cree que el número de contagios bajos se debe a que no se están realizando las cantidades de PCR necesarias? Y que, bueno, por lo menos si usted dice que están realizando 85 pruebas diarias, esto
diariamente, si hay 8 o 4 casos confirmados, no representa una alza en cuanto al número de contagios. Y también preguntarle cuál ha sido algún balance o panorama desde los hospitales donde ustedes han realizado algún seguimiento sobre los casos, hospitales con más casos. ¿Cuál es la situación, el panorama? Tendiendo también, evidentemente, el acceso que está cada vez más limitado a esta información. Y también me gustaría saber, en otros países donde la pandemia ha afectado a gran escala, estudian la posibilidad de levantar progresivamente la cuarentena o el confinamiento. Esto, si bien es cierto, América maneja un tiempo diferente al de Europa, lo que señalaba en relación a los países de la región, pero según su experiencia, ¿en qué punto está Venezuela sobre la pandemia y si es posible que se pueda flexibilizar estas medidas? ¿Cómo hacemos? ¿Hacemos de repente 3 preguntas y contesto y después vamos con 3 más? Bueno, hay 4, yo no sé si, yo creo que puedes ir respondiendo una por una, si no hay otra relacionada con lo de Leonidas. Ok, perfecto, ya vamos a responder. Fíjate, en relación a el tema de los contagios, lo único que podemos saber es que tenemos 298 PCR positivos. Es difícil extrapolar por el resultado de PCR positivo si eso representa lo que está pasando en el resto del país, en términos de transmisión. ¿Okay? Cuando tú ves la curva de casos nuevos por día, que es la forma idónea de vigilar la epidemia, porque el número de casos totales siempre va a aumentar, nunca va a bajar. El número de casos totales es imposible que pase de 298 a 100 ahora. Eso no puede ser. Lo que sí es posible que baje es el número de casos nuevos por día. Entonces, si tú suponte que tienes un número más importante de casos que pueden ser positivos en la comunidad y tú solamente tienes la capacidad de detectar a 100, si esa capacidad de detectar 100 no está correlacionada con el número de casos que hay en la población, los 100 no van a detectar el patrón de diseminación de la enfermedad, ¿ok? Porque estás haciendo una muestra muy pequeñita. Entonces, ¿cómo no tenemos forma de saberlo? ¿Ok? A menos que utilices otro criterio. Por ejemplo, si tú utilizas el número de casos sospechosos por día, que nunca lo hemos visto, puedes tener una mejor idea de cómo se está produciendo el fenómeno viral en la sociedad y eso te puede decir si hacer 100 PCR al día es significativo o no. Si tú tienes 6.000 casos de sospechoso por día, 100 no te va a decir lo que pasa en 6.000. Ahora, si tienes 500 casos por día de sospechosos y haces 100 pruebas, a lo mejor sí te lo va a decir. Es un tema numérico que es interesante decir. Yo no estoy seguro de que los 100 PCR al día estén reflejando lo que está pasando en las comunidades en términos de transmisibilidad. De hecho, ves unos picos muy raros. Un día ves 20 casos, otro día ves 4, otro día ves 0. Y esa no es como lo que uno espera ver en una epidemia o lo que se ve en el resto de América Latina. Yo les recomiendo que vean las curvas de otros países y van a ver unas curvas como que tienen más sentido de una epidemia. Entonces, yo creo, es mi opinión, que probablemente el número de positivos por día de PCR no necesariamente esté revelando lo que esté pasando en términos de transmisibilidad. En función del balance de los hospitales, nosotros tenemos el sistema de monitoreo de la encuesta nacional de hospitales y tenemos un ojo puesto en los hospitales. Tengo que decir, con toda honestidad, que no hemos visto un ruido que sea persistente de aumento de casos respiratorios en las emergencias o en las terapias intensivas de los hospitales, que es lo que nosotros monitoreamos, que son los hospitales grandes del país. ¿Okay? Sí hemos detectado que ha aumentado el número de casos sospechosos, pero esos casos sospechosos han sido derivados fundamentalmente a los CDIs. ¿Okay? Entonces, es posible que estén represados los casos sospechosos en los CDI y empezamos a ver en los últimos 2 días un aumento de casos sospechosos a nivel nacional en los hospitales muy tenue, muy pequeñitos, que necesitamos ver que eso se mantenga en el tiempo. ¿Okay? Es parte de esa vigilancia sindromática que nosotros estamos haciendo.
lo mismo que la vigilancia sindromática a nivel de comunidades. Cuando ustedes ven el reporte, ese todos los días que sale desde el despacho, dentro de ese reporte hay una vigilancia de personas que tienen enfermedad respiratoria genérica, ¿ok? No son coronavirus, o no estamos seguros que sea, pero pensamos que esa vigilancia sindromática en las comunidades puede darnos una idea de qué puede estar pasando. Hasta ahora no habíamos tenido mayor ruido, mayor espiga. En los últimos 3 o 4 días empezamos a notar algo que pudiera bajarse dentro de 2 días y no significar nada. Nosotros tendríamos que tener un aumento sistemático, persistente en los próximos días, semanas, para que eso tenga una implicación para nosotros desde el punto de vista epidemiológico. En relación a las pautas de levantamiento, creo que nadie en el mundo tiene claro qué es lo que va a hacer. La mayoría de los países ordenados están empezando a hacer muestreo para detectar inmunoglobulina G, para saber qué tanta gente ha estado expuesta, para decidir cuál va a ser la política de levantamiento. En nuestro país todavía no sabemos nada, pero creo que es muy precoz para dar ninguna información basada con el levantamiento, en particular en otros países. Entonces, si quieres, podemos ir con la siguiente pregunta. Mariana Souquet, de Efecto Cocuyo. Hola, buenos días. La primera pregunta que tengo es, que recientemente el Instituto de Higiene instaló un laboratorio móvil en la frontera. ¿Tienen alguna información sobre la capacidad de ese laboratorio? Y la segunda es saber, primero, en qué momento de la epidemia estamos y, además de incrementar el número de pruebas PCR en tiempo real, que es lo que están recomendando en todo el mundo, ¿qué otros retos tiene Venezuela en cuanto al control epidemiológico? Gracias, Mariana. Fíjate, en cuanto a la unidad móvil que se trasladó a la frontera del estado Táchira, eso se llama un laboratorio P2, que es la definición de ese laboratorio. Es un laboratorio que ya formaba parte del Instituto Nacional de Higiene. En higiene hay un P2 y un P3, que fueron instalados a raíz de la amenaza de ébola. ¿Okay? Son laboratorios, el P2 es un laboratorio que no tiene equipo de bioseguridad para agentes transmisibles de alta complejidad y, según entiendo, se le hizo un arreglo, una modificación para trabajar con especie de coronavirus. No sabemos si el P2 está haciendo PCR. No ha habido información sobre eso. No tenemos información de primera mano. Quizás creo que puede ser una línea interesante de investigación para ustedes, pero no sabemos si las muestras del occidente del país la están haciendo en ese P2, o en Táchira al menos. No tenemos ninguna información. En cuanto a la segunda pregunta, Mariana, ¿era cuál? Perdóname, que escribió aquí no me... Sí, ¿en qué momento de la epidemia estamos? Okay. Y los retos para Venezuela ante el control epidemiológico. Fíjate, en saber el momento de la epidemia es complicado porque no tenemos 7 instrumentos de medición. Tenemos uno solo que es PCR, ¿ok? No tenemos más. Si lo ajustamos al PCR, ¿ok? Estamos en una fase donde estamos duplicando el número de casos más o menos cada 2 semanas, pero la cinética cambió un poco la semana pasada, ¿ok? Se aceleró, ¿ok? Según eso, estaríamos en una fase temprana de la epidemia, ¿ok? Donde la fase lineal, si ustedes ven el archivo de Johns Hopkins, van a ver que en la primera fase de la epidemia, en todos los países, la tasa de duplicación de los casos totales es más o menos cada 8, 9, 10, 11 días, ¿ok? Es la fase lineal. Después hay una fase de transmisión exponencial donde se duplica el número de casos nuevos más o menos cada 4, cada 5 días. Según esos números estaríamos en una fase inicial. Pero, como te digo, al no tener otros instrumentos que te digan un poco mejor dónde está, no podemos decir otra cosa sino eso. Y en cuanto a los retos, creo que el reto fundamental es, uno, descentralizar las pruebas, ¿ok? Que otros laboratorios hagan las pruebas para tener mayor cantidad de número de PCR. Y segundo, la mejoría de la vigilancia epidemiológica. O sea, el concepto de vigilancia epidemiológica en el mundo no es un vocero diciendo en una expresión de unos 10 o 12 minutos lo que está pasando. Eso no es monitoreo epidemiológico para nosotros. Monitoreo epidemiológico, tú tengas un boletín, que esté discriminado las edades, que esté discriminado los estados, dónde se contagió, dónde vive la persona. No hay que ponernos nombres, pero un análisis pormenorizado de los casos
como tú ves en el boletín de la OPS o el boletín de la Organización Mundial de la Salud, que inclusive ellos presentan eventualmente. ¿Okay? Entonces, creo que es parte de los retos porque la vigilancia epidemiológica, como yo le dije, tiene muchos argumentos o muchos otros argumentos que en Venezuela en este momento no los estamos viendo como deberíamos, ¿ok? No se hacen públicos. Entonces, deberíamos ver el número de positivos por prueba rápida, el número de casos sospechosos, el número de casos probables, el número de fallecidos que tienen definición, el número de fallecidos que no tienen definición o que eran casos probables. Entonces, creo que eso es lo fundamental para poder definir exactamente en qué parte de la epidemia estamos, hacia dónde vamos y cuáles son las estrategias de políticas públicas que tienes en cada momento diferente de la epidemia que no son iguales. ¿Ok? Entonces, bueno, próxima pregunta. Luis Miquelena de Runrunes y luego Vivian Sequera. Vivian, es así, ¿no? Tú también vas a preguntar. Sí, señor, gracias. Ok, listo. Luis y después viene Vivian. Luis. Bueno, dale tú, Vivian. Vivian Sequera de Reuters. Doctor, una cosa, disculpe, es que no me queda claro. Si el virus llegó más o menos en el mismo tiempo a América Latina, y aunque no haya las pruebas, ¿cómo es que en el monitoreo que ustedes hacen de hospitales no se ve un repunte, sino en los 2 últimos días, según usted nos dice, de casos de quizás enfermedades respiratorias? Es que uno esperaría, qué sé yo, no Guayaquil, pero sí una mayor afluencia. ¿Qué lo atribuye usted? ¿O no estoy viendo algo? Gracias. Gracias, Vivian. Fíjate, una de las cosas peores que uno le puede pasar en epidemiología es partir de asunciones falsas, ¿ok? O asunciones equivocadas en magnitud o en calidad. Yo creo que asumir que el virus llegó a América Latina de la misma manera o en la misma intensidad es un error metodológico. Por una razón simple. A Venezuela llegan 7 vuelos que conectan con Europa a la semana. En Panamá llegan 70. Y 6 o 7 directos de China a la semana. Entonces, no es la misma carga de virus que viene a un país que llegan 7 vuelos que a uno que llega a 70. O que a uno que llega a 55 como Bogotá. O a uno que llegan 40 como Buenos Aires. Entonces, ahí hay elementos diferenciales que son importantes. Por ejemplo, ¿por qué Italia fue tan intenso a diferencia de Inglaterra, por ejemplo? Bueno, Italia tiene una relación, en particular el norte de Milán, que es la zona industrial, porque tienen unos nexos comerciales con China muy fuertes, que no lo tiene Londres, por ejemplo, o que no lo tienen tanta intensidad con Londres. Entonces, todas esas variables influyen en lo que nosotros llamamos en infectología el efecto inóculo. El efecto inóculo es cuántas personas con virus vinieron a el país en determinado momento, ¿ok? Voy a poner un símil con el VIH porque este es un concepto que viene del VIH. No es lo mismo para una persona que se expone, que no tiene VIH, a una persona que se expone a una persona que sí tiene VIH, si la exposición es porque tiene una relación sexual con un condón que se rompió o si le recibe una transfusión de un paciente que tiene VIH. Eso es lo que nosotros llamamos el efecto inóculo. En un caso, en el caso de la relación sexual con un condón roto es pequeñita, pero existe, y en relación a una transfusión es de unos órdenes de magnitud mucho mayores que eso es lo que llamamos el efecto inóculo. Las personas que hoy en día sabemos que se transmitieron el virus por transfusión tuvieron una enfermedad mucho más agresiva y mucho más rápida. Mientras que los que se transmitieron por vía sexual con un efecto inóculo pequeño, la enfermedad tiene un fenómeno mucho más lento. Entonces, ¿cómo se traduce eso en Venezuela? Pues el número de los aviones, ya lo hablamos, pero yo creo que hay unas variantes sociológicas en nuestro país que no tiene el resto de América Latina que pueden estar influyendo. Esto es una teoría, ojo, yo no tengo elementos para probar eso, por lo menos hasta el momento. Venezuela tiene una cuarentena previa a la cuarentena oficial, porque la gente que vive en el interior sabe que no hay gasolina, no desde hace la cuarentena, sino no hay gasolina hace meses. Y al no haber gasolina,
la dinámica de movilidad, el patrón de población de movilidad es completamente diferente a los otros países. Ya sabemos desde hace muchísimo tiempo, perdón, ya desde la epidemia de influenza del 2009, que los modelos matemáticos determinaron, cuando tú miras data de los celulares, a través de las antenas, de la data que conectan las antenas celulares, y eso lo utilizaron para el modelo la gente del Reino Unido, y lo volvieron a hacer de nuevo, pueden detectar que las ciudades que tienen mayor movilidad, porque la gente se mueve más por diferentes razones, el patrón de contagiosidad es mucho mayor y es más intenso. Eso pasó en China también. La zona de Wuhan, por ser una zona industrial, tiene un patrón de movilidad diferente a otras zonas de China que son más rurales y menos industriales. Y en Venezuela es fácil intuir que el patrón de movilidad relacionado con la restricción de gasolina previo a la cuarentena, además de otras cosas, como la dificultad de transporte, las vías de comunicación, es mucho menor que en otros países de América Latina. Estamos tratando de medir eso de alguna manera, que esto haga sentido y no es solamente una teoría, sino que lo vamos a demostrar numéricamente. Entonces, yo creo que la mezcla de poca comunicación con el exterior, una cuarentena previa por el tema de la gasolina o una restricción de gasolina en el interior hace que los patrones de movilidad no sean igual que eso. Y probablemente, tengo que decirlo honestamente, la instauración temprana de la cuarentena en Venezuela, quizás más temprana que en otros países por este mismo tema de la dinámica de transmisión del virus en el país, pudo haber o puede estar ralentizando la transmisión en el país y tener de alguna manera un fenómeno de transmisión un poco menos intenso que en el resto de América Latina. Estos son todas teorías. Yo creo que sin lugar a ninguna duda la conectividad es un elemento central y yo creo que sin ninguna duda también la declaración de cuarentena temprana es un ralentizador. El tema de la movilidad previa es algo que, veamos, hay que verlo, pero creo que son dos fenómenos que afectan sin ninguna duda. Si ustedes leen un artículo de ProDaVinci, el primero que publicamos, el coronavirus, donde el artículo era ¿qué tan probable es que llegue el coronavirus a Venezuela? En ese modelo bajamos con análisis de Big Data toda la data de movilidad a través de IATA del mundo y la contextualizamos a Venezuela y la comparamos con el resto de los países de América. Las conclusiones fueron dos. Venezuela estaba a la cola, iba a llegar más tarde, efectivamente llegó más tarde, pero además la magnitud con la que iba a llegar también era menor, porque ambos fenómenos están correlacionados. Entonces, no es que lo estamos diciendo ahorita, lo estamos diciendo hace mes y medio, que el influjo de virus a Venezuela por el tema de la conectividad era mucho menor. Entonces, creo que esa mezcla de fenómenos están produciendo el fenómeno que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, porque en buena ley, inmunológicamente, una vez que el virus entre y se replica lentamente, la única razón para la detección del virus es que disminuye la movilidad, pero el virus debería irse regando a través de todo el territorio nacional, como ha hecho en el resto del mundo. ¿Okay? No hay razones para pensar de que el virus no va a seguir transmitiéndose por una razón simple. No necesariamente tiene que ver con la habilidad del gobierno para hacerlo. Tiene que ver que hay un 25% de personas que tienen el virus y nadie lo sabe. Eso ya está clarísimo. Entonces, aún los mejores países del mundo no son capaces de controlar 100% la transmisión del virus. Por una razón simple. Las pruebas de detección, como vieron, no son absolutas y hay personas que no teniendo síntomas, por lo tanto, ¿por qué le vas a hacer pruebas? Están expeliendo virus y contagiando a otra gente, aun cuando ellos mismos no lo saben. Entonces, estas dos condiciones es lo que han hecho difícil el control de esta epidemia en particular. Por eso es que esta epidemia se ha comportado de la manera que se ha comportado, por esa condición de los asintomáticos que sí definen la enfermedad o transmiten el virus y la incapacidad de nuestras pruebas diagnósticas para detectar el 100% de los pacientes. Bueno, doctor, quedan dos preguntas, ¿no? Está Eric González. Eric, ¿de qué medio eres tú? Y está Lisette Bull para cerrar el ciclo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Edward. Yo soy Eric González de la organización ProJuris, un medio de comunicación especializado en derechos humanos. Doctor, sobre a lo que usted habla en cuanto al número de casos
de las pruebas diarias. Usted habla de 85 pruebas diarias, ya explicó que esto no determina realmente la totalidad de los casos en Venezuela, sin embargo, que genera todavía la preocupación, por ejemplo, en comunidades donde pareciera que la cuarentena se radicaliza, como puede ser en Katia o en Petare, donde todavía vemos bastante afluencia de personas. ¿Qué puede pasar en este tipo de comunidades donde que muchas de estas personas viven del día a día y que estas pruebas, como usted bien lo dijo, no son suficientes como para hacer un test epidemiológico o una cadena aquí en estos sectores? Gracias, Eric. Fíjate, creo que quiero ser absolutamente claro y transparente con ustedes. Y es importante mantener, digamos, las palabras tal cual yo las dije. Cuando digo que el PCR pudiera no estar representando la transmisión que está pasando en las comunidades, pudiera ser que sí, pero pudiera ser que no, ¿ok? No es que yo estoy diciendo que el PCR no lo refleja como un elemento taxativo. Creo que es importantísimo que ustedes reflejen exactamente lo que estoy diciendo, ¿ok? Creo que hay elementos para pensar que el PCR pudiera no ser una representación de la transmisión del virus en el pudiera hacerlo. Ya expliqué por qué, porque hay muchos otros factores, hay otras formas de medirlo, etcétera, etcétera. Si tú tuvieras todos los instrumentos prendidos del avión, bueno, tuvieras mucho más claro de qué es lo que representan esos números, pero no están prendidos esos instrumentos. En cuanto a la transmisión en las comunidades más densamente pobladas, yo tengo que ser sincero y decirle que por lo que nosotros vemos en los hospitales, ¿ok? No parece que estemos en una fase de transmisión exponencial en este momento, ¿ok? Así como dije una cosa, digo la otra, ¿ok? Si tuviéramos una transmisión exponencial en este momento, como pasó como está pasando todavía en Italia y en España, tuvieras un ruido en los hospitales de una magnitud que fuera obvia, nadie pudiera esconder. Eso no está pasando ahorita. Creo que tenemos a lo que nosotros llamamos actividad de clústeres, ¿ok? Bien definido, Nueva Esparta, Turén, Trujillo, quizás Aragua y Miranda, ¿ok? Es actividad de clúster. Y eso, actividad de clúster, no necesariamente implica transmisión de la fase logarítmica extensivamente. Si vamos a ir para allá o no, yo no lo puedo decir en este momento. Pero lo que sí ha pasado en otros países es que hagas lo que hagas, unos más o unos menos, la dinámica de la epidemia es moverse hacia allá. Pero eso lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿ok? Y tendremos que monitorear qué es lo que va a ir pasando. Nosotros podemos decir en este momento qué es lo que parece que está pasando. Pero yo pensaría que la dinámica, como pasa en Colombia, como pasa en Argentina, etcétera, etcétera, pudiera llevarnos así. Entonces, creo que es importante mantener esa parte. Obviamente, si el virus entra a una comunidad altamente de densidad de población que por razones sociológicas no puede mantenerse en su casa todos los días durante 3 semanas, sino que tiene que ir a buscar agua, tiene que ir a hacer la cola del gas, tiene que ir a buscar comida, etcétera, etcétera, o tiene que echar gasolina, o eventualmente tiene que ir a trabajar. Obviamente la disminución de la efectividad de la cuarentena puede estar comprometiendo o puede ser una variable que haga que la transmisión se haga más eficiente, pero hasta ahora eso no pareciera verlo en este momento, sino hay que seguir monitorizando lo que estamos monitoreando. Ok, tenemos una pregunta, doctor. Lisette, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Cerramos. Sí. Saludos, doctor, y gracias por toda esta participación. Quería preguntarle sobre el caso fronterizo, a ver si tienen información, porque vemos imágenes de Manaos, que está sumida en un caos, más de 2.000 víctimas por el coronavirus, y vemos imágenes pues de las fosas comunes que están cavando para enterrar a todos estos fallecidos, ¿no? por la pandemia. Y si bien Manaos es una ciudad amazónica, es casi fronteriza. Y aunque la frontera de Venezuela con Brasil está en apariencia cerrada, teóricamente, siguen pasando camiones
con alimentos, ¿no? Ese comercio sigue perfectamente abierto y fluido. Y entre las comunidades indígenas ya han presentado o expresado su preocupación, ¿no? Por un posible contagio que venga de Brasil. También está el caso de un indígena guarao que murió en Belén, en Pará, también en Brasil. Entonces, ¿qué tan expuestos estarían las comunidades indígenas en esa región fronteriza, en el estado Bolívar, a esta pandemia que, bueno, ya ellos han manifestado su preocupación porque es una población vulnerable, ¿no? Ante cualquier enfermedad de este tipo, ¿no? Más aún a una epidemia. Entonces, si tendrían alguna información sobre eso. Y lo otro es que queríamos saber el nombre de una base de datos que usted comentó para ver lo de las pruebas aplicadas en Latinoamérica. Gracias. Gracias, Lisette. Fíjate, las fronteras siempre son un riesgo, ¿ok? Aquí en todas partes del mundo, por las condiciones que tienen las fronteras, sobre todo las que tienen refugiados y hay movimientos o hay movilizados de una parte y otra, por las propias condiciones donde viven las personas y viven en esa frontera, siempre son un gran riesgo para las epidemias. El niño guarao que falleció, nosotros averiguamos, ya tenía meses allá en ese campamento de refugiados, no fue que pasó la frontera recientemente, porque nos preocupó esa posibilidad. Lo que sí es un hecho real es que las comunidades indígenas pasan la frontera y no pasan por la alcabala, ¿ok? Las comunidades indígenas, sabemos, las limítrofes, están en Brasil, están en Venezuela, y ese contagio, de alguna manera, puede ocurrir. De hecho, ocurrió con sarampión de aquí para allá, puede ocurrir coronavirus de allá para acá o de aquí para allá también, ¿ok? Yo creo, esto es una opinión mía particular, yo creo que lo mismo ojo con Táchira. Yo no creo, dadas las condiciones, lo que estamos viendo en la mayoría de los países, que las fronteras representen un riesgo para nosotros mayor de lo que ya nosotros tenemos, ¿okay? Me preocupa mucho más el tema de los derechos humanos de las personas que están en la frontera, ¿okay? Siempre en momentos donde hay desplazados y hay posibilidad de epidemia, la carga que reciben los desplazados por la posibilidad de epidemia es mucho mayor de lo que la epidemia representa per se. Entonces, si en Venezuela hay transmisión autóctona, y ya sabemos claro que ya la hay, ¿okay? No creo que las personas que pasen a través de la frontera requieran algo extra por su condición de refugiado que no sea una cuarentena normal. Y además deben vivir en condiciones dignas, ¿ok? Eso es importantísimo, tratar de mantenerlo. Lo que quiero transmitirles es, si bien las personas que atraviesan la frontera tienen que tener una forma de monitoreo o de chequeo o de despistaje, porque es parte de la vigilancia epidemiológica, es muy importante mantenerla, no es esa la razón para que tú con esa persona tengas un tratamiento discriminatorio y los tengas 2 meses en un sitio, en una cuarentena que no se justifica, o que que tenga alguna forma de vejación sobre sus derechos humanos, y hemos oído cosas, digamos, que no están bien, en particular en la frontera Colombia-Venezuela, en particular en el estado Táchira. Pero sí creo que el mensaje para nosotros es que tenemos que tener unos sistemas especiales de alerta en esa zona, porque esas zonas son particularmente vulnerables. O sea, ver un caso de coronavirus en una población indígena creo que tiene una significancia mucho peor que tenerla en otra comunidad no indígena, porque hay más desnutrición, tienen menos acceso a las estructuras de salud, tienen menos capacidad de diagnóstico, y es algo que nos preocupa mucho. Pero no creo, puede ser que tenga algo más de nutrición, quizás en algunos sí, en otros no, probablemente en el Delta sí, y a lo mejor en Amazonas no, pero sí es algo que nos preocupa por su grado de vulnerabilidad, y ciertamente esas fronteras son abiertas y están de alguna manera, a pesar de que oficialmente estén cerradas, en la práctica están abiertas, y sabemos que los indígenas pasan a un lado a otro. Pero habiendo transmisión autóctona, creo que, bueno, es parte del riesgo que de alguna manera podemos tener como país. Estamos listos, doctor. Agradecido por la rueda de prensa, agradecido a los colegas periodistas que nos acompañaron hoy y bueno, los mantendremos informados de otras actividades, ruedas de prensa y reuniones de ese tipo.
Si tiene alguna conclusión que dar, doctor. No, creo que tenemos que entender que esta amenaza es una amenaza mundial, no es una amenaza exclusiva de nuestro país. Hay más incertidumbre que certeza. Creo que tenemos un camino largo por delante en tratar de entender cómo esto va a cambiar nuestras vidas y obviamente eso tiene una repercusión a lo local muy importante y creo que es algo sobre lo cual todos tenemos que ir aprendiendo, pero profundizar los conocimientos sobre este tema creo que nos va a ayudar a entender mucho mejor los problemas. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, colegas. Luego.